9 de la mañana en punto, recibimos ahora a la ministra de Vivienda, la doctora Irene Moreira, para conversar sobre las medidas anunciadas por esta cartera en concordancia con lo dispuesto por el Gobierno Nacional, como medidas, digamos, para sostener esta situación de crisis sanitaria y, por lo tanto, crisis económica. Bienvenida, ministra. ¿Qué tal? Un gusto compartir esta mañana con ustedes. Sí, las medidas anunciadas por el Ministerio, ¿no?, a través de un comunicado, tienen que ver sobre todo con aplazamiento en vencimiento de cuotas, refinanciación de algunos subsidios. Exacto. Tú sabes que, ya el año pasado hemos tomado esas medidas en un momento también de pandemia, de dificultades, en la cual había que apoyar a nuestra gente que estaba pasando una situación mal. Y siempre dijimos que, si la situación continuaba o se empeoraba y podíamos volver a tomarlo. Y eso hemos tomado esa medida que hemos resuelto hace poco, apoyando también a las medidas que ha realizado el Estado, en la cual, por ejemplo, no se va a aquellas personas que no están en condiciones de pagar la cuota de mayo, que es la cuota de abril. No va a tener ni multas ni recargos. Se extendió el plazo de pago para que puedan pagar sin recargo el vencimiento hasta el último día del mes. Posteriormente se va a hablar con cada familia, cada situación, para ver cómo solucionar esa cuota, si se deja para último después de finalizado todos los pagos o se va como diluyendo en las otras cuotas. Eso lo va a hacer personalmente con cada familia, que fue las medidas que se tomaron el año anterior. Creo que es una colaboración importante que hace el Ministerio, porque por un lado está apoyando, pero por otro lado sabes bien que no estamos recibiendo ese importante dinero para el Ministerio. Pero creo que la situación amerita, y como yo había dicho, si continúa esta situación vamos a volver nuevamente a colaborar, y esas son las medidas que tomamos, no solamente para las familias, sino también para las cooperativas, porque también está pensado en las cooperativas en el sentido del subsidio. Hay un tema del subsidio muy importante. Tú sabes que el subsidio se puede cambiar, recién solicitar un nuevo estudio a partir de los 3 meses. En este caso, si en este periodo hay una situación que pérdida de empleo o una situación concreta, lo puede volver a plantear para ser estudiado el tema del subsidio antes del plazo de 3 meses, y creo que eso también es bien importante. Para eso, ¿cómo se debe hacer? Está suspendida la atención presencial, ¿no? Bueno, nosotros el Ministerio estamos trabajando entre un 80 y 85% de teletrabajo, es decir, estamos apoyando en ese sentido la no circulación, estamos atendiendo, obviamente, todo vía coordinada, está todo esto que te estoy contando ya están en la web, se pueden comunicar por los teléfonos 17217 que le pueden evacuar, y después hay un correo electrónico que es info@anb.gov.uy. Ahí también hay un formulario, pueden hacer todas las consultas y le van a ser contestadas. ¿Cómo está el nivel de morosidad con las cuotas? Bueno, venimos con un número importante, ya te digo, en estas medidas del año pasado eran por 30 días, que la cual fueron aumentándose, igual que ahora, que supuestamente es por 30 días, puede aumentarse por 30 más. Todavía no se ha puesto al día en las personas que obviamente optaron por eso. Así que sí, hay una morosidad, no te diría muy importante, pero sí importante. Ministra, me imagino que hay, en esto que usted acaba de detallar, son perjuicios ocasionados por el tema de la pandemia. Y cuando digo perjuicio, también el tema del teletrabajo es un perjuicio, más allá de que se pueda resolver mucho desde el hogar. Evidentemente, la presencialidad tiene otra cosa, pero me imagino que en el momento de asumir y traía una serie de ideas, una serie de objetivos, que muchos de ellos seguramente en este momento deben ser relegados, porque el Gobierno Nacional, y obviamente desde el Ministerio de Economía, lo escuchamos el otro día claramente, ha tenido que destinar y resignar, o sea, destinar fondos por un lado y resignar, como usted está diciendo ahora, por otro, para atender la situación que está generando la pandemia. Se está haciendo muy prolongada, sabemos que los efectos lamentablemente todavía los vamos a seguir sufriendo por lo menos durante todo este año. ¿En qué fundamentalmente no le ha permitido
trabajar, no le ha permitido iniciar o no le ha permitido llegar a concretar parte de lo que en un primer momento tenía pensada como gestión de vivienda para los uruguayos? Mira, muy bueno tu razonamiento, Humberto, porque realmente es así. Digo, nosotros asumimos un 1 de marzo y a los 13 días se declara la pandemia. Una pandemia que, como bien tú dices, no sabemos cuándo termina y el coletazo hasta cuándo va a seguir. Digo, es algo que estamos y que no tiene algo histórico. No podemos mirar a otros países o a otra región. Esto nos afecta no al Uruguay, no al Río de la Plata, a América, al mundo entero le está afectando. Entonces no podemos compararnos con otros países. Y obviamente hubo que, bueno, ayornarnos, actualizarnos a la realidad que estábamos asumiendo. Entonces es cierto, uno venía con una mochila de ideas, de ilusiones y de ganas que hubo que actualizarlas y a la realidad. Nosotros lo que hemos impuesto es tratar de hacer gestión, administración. No te olvides que nosotros estamos administrando dinero ajeno, entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Y yo siempre pongo como ejemplo al Juntos, que en igual periodo de abril a septiembre del 2019, comparando con el 2020, con gestión, con administración, incluyendo además que tuvimos el paro, no, pero la detención de la construcción, se generó el 15% más de lo construido en el 2019 y además se aumentó la calidad de la vivienda. Yo creo que por ese lado hemos mejorado y mejorado mucho. Hemos puesto mucho empeño en creación, en ideas, y hemos creado la figura del fideicomiso, figura que nos habilita a través de la ley 19.924, la ley de presupuestos, la creación. Es decir, están todos los programas del Ministerio vigente, ahora abrimos una puerta más, acceso a la vivienda, que creo que va a ser bien interesante porque en ese programa, que es público-privado, donde participa no solamente el Estado, que participa a través del Ministerio con la construcción de hasta 2/3 del valor del proyecto, sino con privados, con un mínimo de 1/3, queremos potenciar una opción que para mí me parece bien importante, que es el alquiler con opción a compra, que creo que eso va a abarcar un sector de la población que no estaba siendo mirada o amparada. Tú sabes que yo tengo programas para los deciles más bajos, como es un Juntos, como es un programa de mejoramiento de barrios, como es un programa nacional de relocalizaciones, y otro que es una agencia nacional de vivienda, un banco hipotecario. Pero hay un sector en el medio, un sector aquello de la clase trabajadora, de jóvenes que quieren independizarse, que comienzan una nueva vida, que hoy es casi imposible el poder ahorrar para poder llegar al techo propio. Yo creo que eso del alquiler con opción a compra va a ser importante para ese sector, en la cual vas a comenzar alquilando y al 5.º año vas a optar por la compra. Esos primeros 5 años va a permitir ver tu conducta, tu compromiso de pago, pero lo más importante, te va a servir para esa entrega inicial de capital, que de otra forma es imposible. Y después seguir pagando por 20 o 25 años, claro, ya ahora no tu alquiler, sino la cuota de tu casa. Algo similar a lo que en algún momento el banco hipotecario, estoy hablando de décadas atrás, Lore creo que no era ni nacida, porque me acuerdo que conformamos núcleo familiar con mi madre en aquel momento, había que presentar, que era para aquellos que tenían o desalojo o lanzamiento, se les llamaba préstamo para desalojados. Uno a veces incluso llegaba a acordar con el propietario que iniciara el trámite de desalojo para tener acceso. Y entonces pasaba, en vez de pagar un alquiler, a pagarse su propia casa en un sistema que, en este caso, lo que haría es tenerlo alquilando durante un tiempo para ver su conducta como pagador y a partir de allí entonces acceder a un préstamo para la compra de la vivienda. Sí, ahí sí estuvo pagando el alquiler, inclusive va a haber, yo no quiero llamarlo subsidio para no confundir con el subsidio que hoy ya da el Ministerio, pero en realidad es un tipo de subsidio que es para que la cuota no se dispare. El Ministerio puede dar hasta un 30% del valor de ese subsidio. Y eso lo que va a permitir que no se dispare la cuota. ¿Y la tasación del inmueble quién la haría? En este caso el Ministerio. La Agencia Nacional es que va a hacer la preventa además, porque eso también es importante. Es decir, el inversor
nosotros teniendo esa preventa, vas a ver exactamente dónde hay la mayor número de necesidades. Claro. Y eso también va a facilitar esa nueva comercialización. ¿Va a ser para vivienda nueva y a partir de cuándo? Vivienda nueva, ya te digo, hay muchísimo interés, ha habido muchísimos promotores particulares que han entrado, que ya se están informando, hay algunos que ya comenzaron la obra. Nosotros estamos desde el Ministerio terminando el reglamento para darle ya el puntapié inicial, pero bueno, como te dije, fue por ley de presupuesto, es decir, el 1 de enero ya entró en vigencia, estamos dando los últimos ajustes, pero hay muchos promotores que inclusive ya han querido comenzar la obra. ¿Cuándo se estima que la gente va a poder acceder a esa modalidad? Yo espero lo antes posible porque la falta de vivienda es bien importante en el Uruguay. Estamos hablando de 60.000, 70.000, de todos los deciles, de todas las necesidades, Montevideo, interior. Así que bueno, hay que hacer mucho, hay que poner mucho eso que yo te decía, pienso, imaginación para tratar de buscar lo más rápido esa solución. Ministra, usted hablaba del plan Juntos, de que se pudo construir más que en 2019 a pesar de la pandemia en 2020. ¿Cuál es la situación con García Pintos? ¿Usted le pidió la renuncia? ¿Cambia en algo, digamos, la dinámica o el progreso del plan? No. El Juntos tiene más de un año de vida que estamos, entonces va a pasarnos a nosotros. Justamente, digo, son un problema que hubo de malentendimientos con el coordinador, en la cual está, como te estoy diciendo, si logró con todo ese viento en contra un 15% más de mejora en el Juntos, está haciendo una buena actuación. Nosotros estamos haciendo la información, buscando la información. El propio gremio del Juntos también dio el viernes pasado una declaración al respecto. Digo, es un tema que me parece que ya está superado. Digo, el Juntos va a seguir trabajando como estaba hasta ahora. ¿El director podría ser cesado en el cargo si se descubre algo de lo denunciado por García Pintos, de maltrato, discriminación de género? Bueno, justamente estamos haciendo las averiguaciones. El propio gremio del Juntos desconoce. Nosotros desconocemos todo lo que dice en la carta, nosotros desconocemos. Y ya te digo, el propio gremio, o gremio totalmente independiente a las autoridades, manifestaron que desconocían ningún tipo de agravios ni ofensa. Y vaya, digo, tú sabes que eso es un tema que yo he manejado, no de ahora, he manejado el tema de los derechos de la mujer desde hace mucho tiempo, he integrado las comisiones de género, y vaya, si me preocupara, si estoy diciendo que es de puertas abiertas el Ministerio para los de afuera, ¿cómo no voy a atender a los dueños de casa, que son nuestras oficinas, personal? Ministra, volviendo al plan Juntos, lo que decía Lorena, que fue parte de su respuesta. Usted habló de un aumento pese a que tuvo el paro de la construcción, pese al hecho de que estábamos en plena pandemia, y su manera de definirlo fue por una mejor gestión. Me gustaría que fuera un poco más explícita a qué se refiere con una mejor gestión, porque, a ver, significa que se encontró que de repente no se gastaba de la manera adecuada, que se malgastaba, se administró mejor. Específicamente, ¿por qué se logró eso con una buena gestión? ¿Antes no se realizaba esa buena gestión? Son personas diferentes, digo, cada uno administra de la forma que entiende. En esta administración estamos poniendo el foco, el punto en buscar. Tú sabes que el Juntos se administra por derecho privado, entonces, bueno, de buscar el mejor precio, la mejor solución, pero lo bueno que en toda esta gestión inclusive se ha mejorado la calidad de las viviendas. Estamos entregando, por ejemplo, con cerámica en el piso que no se entregaba, pequeño detalle, pero que hace la diferencia. Claro, es decir, el aumento no fue porque se bajara la calidad, sino además todo lo contrario. Al contrario. Y eso creo que fue justamente esa búsqueda y estar encima de las cosas, encima de hacer territorio. Para mí es muy importante ese territorio, estar con la gente y controlando y hablando y buscando entre todos esa solución. Y creo que el Junto es una obra, porque tú sabes que tiene mano de obra de que participan los propios... que van beneficiarios, que van a ser
uso de la vivienda. Y la perspectiva para este año, entonces, porque usted nos hablaba del mes de junio, julio, lo que decía de entre 2019 y 2020. De abril a septiembre. De abril a septiembre. ¿Y en este año qué perspectiva tiene? Bueno, de seguir en aumento, obviamente. De seguir en aumento. Pues como te digo, no solamente está abierto todos los programas que ya de por sí existían en el Ministerio, sino con esta nueva puerta que abrimos, pensamos que sí, que vamos a superar. Además hemos creado, por ejemplo, una nueva herramienta que flexibiliza. Tú sabes que para poder construir con el Estado se construye a través del DAT, del documento de aptitud técnica, y ahora hay otra puerta en esa búsqueda de bajar los costos y de aumentar el número. Creamos el CIR. El CIR es un certificado. Tú me habrás oído decir muchas veces que puedes estudiar la carrera de arquitectura en cualquier punto del mundo, vienes al Uruguay, revalidas y sos arquitecto. Entonces, ¿por qué un sistema constructivo no tradicional que está respaldado por los laboratorios de origen, que está en muchos de ellos inclusive respaldado por el propio Estado, por qué no puede venir al Uruguay y, entre comillas, revalidarlo y poder trabajar con nosotros? Respetando si vienen con la normativa nuestra, con la normativa europea, americana, brasilera, argentina, chilena. Y si en el Uruguay ya tienes ese producto instalado y tiene una vida ya de más de 2 años, nuestros propios técnicos de la DINAVI y de la Agencia Nacional de Vivienda puede ir in situ y verificar que cumpla con toda la normativa. Eso yo creo que va a ser bien importante, sobre todo para el interior, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Por eso yo digo también a veces que esa herramienta no solamente flexibiliza, sino que democratiza la construcción. Tú sabes que la construcción va a ser el gran generador de la economía del país. Y vaya si necesitamos, después de esta pandemia, ese motor. Y entonces, a través de la construcción, tenemos mucha esperanza y, bueno, y también hemos, como te digo, abierto ese abanico para flexibilizar en los temas de sistemas constructivos no tradicionales. ¿Esto podrá acelerar el proceso de realojo de algunos de los 600 asentamientos que tiene Uruguay? Bueno, es una de la construcción que en menor tiempo podés estar construyendo, sí es una de las opciones. Como tú dices, hay 650 asentamientos a lo largo y ancho del país, donde 300 prácticamente se encuentran en Montevideo, que es un tema realmente pandémico, es un tema que yo estoy analizando si por qué no ponerlo como un tema de objetivo político, un tema político, pero no para este quinquenio, un tema que sea a larga data, realmente estudiarlo, porque digo, han pasado todos los gobiernos, han pasado 15 años de gobierno Partido Colorado, 15 años del gobierno del Frente Amplio, va a ir 10 del Partido Nacional. Yo creo que ha llegado la hora de sentarnos en una mesa, todos los partidos políticos, todos los sujetos que entienden y que están comprometidos con este tema y ponerle este tema como política de Estado. Digo, si no, creo que no vamos a lograr. Ya de por sí, nosotros desde el Ministerio hemos, el 18 de marzo, hecho justamente esa reunión del Gabinete del Sistema Público de Vivienda. Tú sabes que el Ministerio lo que hace es bajar lineamiento de cuál es la política de vivienda que desea. Entonces sentarnos, y ahí nos sentamos no solamente DINAVI, sino la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario, MEVIR, inclusive lo ampliamos con el Banco de Previsión Social porque tenemos también la vivienda para pasivo. Y de ahí, bueno, fue este 18 de marzo, hicimos nuestra presentación, lo que hicimos, y a partir de ahora, cada 3 meses nos vamos a estar reuniendo ese gabinete del sistema público para trabajar, a ver qué se ha logrado y qué lineamientos y cómo seguir. Pero yo voy más allá, yo creo que tenemos que poner en la mesa el tema de la vivienda como política de Estado, como tema de Estado, y empezar a trabajar, ya te digo, no por 5 o 7 años, 10, 15 años por delante. Pase los partidos que pasen, tener ese tema, si no, no vamos a seguir solucionando. Tú sabes que los asentamientos crecen a un ritmo que el Estado responde. Hay 100.000 pobres más. ¿Complica los Son planes 200.000 se calcula en asentamientos. Ellos crecen a una velocidad muy grande y el Estado responde a otra. Por eso hemos creado desde el Ministerio ese programa Entre Todos, ese gran paraguas donde vendo un punto focal, un concreto, aterrizar con el
sistema público de vivienda, con todos los programas del Ministerio, pero también con un trabajo transversal, un trabajo donde tiene que estar los ministerios, el ministerio que sea competente, el MIDES es fundamental que esté, el MIDES, ambiente, porque muchas veces son en terrenos contaminados, el ministerio que sea competente. Hay que dar luz, hay que dar agua, por lo tanto UTE y OCE tiene que estar. Allá, ministra? No en forma conjunta, yo estoy diciendo todos juntos, por eso es el entre todos, en forma coordinada y cada uno aportando desde su punto de vista, desde cada uno de su foco y entregando. Yo creo que de esa forma vamos a ahorrar tiempo y a actuar mucho más rápido en esa respuesta que tenemos que dar. Es de esa forma que en esa balanza vamos a juntar los platillos y esperamos subirlos. Y en este contexto, ¿cuál es la meta? Tratar de hacer el mayor número de viviendas posibles en esta realidad y bajar el número de asentamientos. Lógicamente, creo que todo el mundo quisiera hacer. Otra de las cosas que quiero dejar claro, porque el concepto que tiene doña María y Juan es que el Ministerio tiene una bolsa de viviendas. Entonces, ¿por qué no entrega esas viviendas a los necesitados? El Ministerio no tiene un stock de vivienda. Y es por eso que a veces cuando llega una sentencia es muy difícil cumplirla. Porque, como en el caso de Nuevo Comienzo. Como en el caso de Nuevo Comienzo, porque al no tener, nosotros, el Ministerio lo que dicta es políticas de vivienda, es cómo hacer. Una cosa es el derecho a la vivienda y otra cosa es el derecho al acceso a la vivienda, que es lo que está cumpliendo el Ministerio. Entonces eso quiero porque es bien importante, porque por lo general todo el mundo cree que el Ministerio tiene un stock. Y eso hablaría muy mal mío, porque si tengo este déficit habitacional teniendo un stock y no entregarlo, hablaría muy malo de mi administración. ¿Es por eso que se van a recurrir las sentencias relativas a los relojos en el Nuevo Comienzo? Las sentencias se recurrieron, fueron 3 por ahora. No, y esto también que quede claro, no es por la casa, no es por el fin, es por el medio con que se llegó. Vaya si estoy contenta de haber podido solucionar el problema de esta familia que tiene su techo, que están con sus hijos. Y es más, si tú lees la apelación, en la apelación se dice que no queremos la entrega de la cosa, que perfectamente la podíamos pedir. Nosotros no queremos porque, solucionar. El problema que acá hay que estudiar porque hay como una superposición de poderes, de poderes, de derechos. ¿Dónde empieza mi derecho y dónde termina el tuyo? Esa casa que yo entregué ya estaba designada para otra que había cumplido con todas las obligaciones. Es decir, había ido al ministerio, se había presentado, la habíamos estudiado, habíamos hecho un seguimiento. Nosotros armamos comunidad, hacemos ese estudio, ese seguimiento de esa persona. Y ahora le tengo que decir, aguarda, sigue esperando porque tengo que dar tu casa a otra persona. Que no la conocíamos, que nunca se había presentado. Ministra, muchas gracias por estos minutos. Siempre quedan preguntas pendientes. Bueno, volveremos entonces.